Estamos hoy en una segunda cápsula, en un segundo espacio, para hablar sobre la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que modifica el límite de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas. En este espacio tendremos la participación del doctor Román Lascano Fernández, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana y extraordinario amparista y presidente del Foro de Constitucionalistas de México. Buen día, Román, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi querido doctor Carlos Pelayo. Gracias por tener la oportunidad de hacer esta segunda cápsula para efecto de entender la relación con el tema del artículo 127 constitucional. Muchas gracias. Uno de los efectos más visibles es que esta reforma pensionaria, a diferencia de otras reformas a las pensiones que se han hecho en el pasado en el país, va a afectar los derechos adquiridos de personas que empezaron a recibir su pensión y adquirieron el derecho a la pensión antes de la eventual fecha en que el Diario Oficial de la Federación decrete la entrada en vigor de esta reforma. Con lo cual, en materia jurídica, nosotros los abogados consideramos o podríamos considerar que se afecta el principio de irretroactividad de la ley. Estimado Román, ¿nos podrías hablar un poco más de este principio de retroactividad de la ley, este derecho a que las normas no funcionen de manera retroactiva en contra de las personas y sus implicaciones en esta reforma en particular? Claro que sí, mi querido Carlos. Sin duda, esta reforma atenta en contra del principio de retroactividad. Si hacemos un antecedente histórico de dónde nace, que prácticamente estamos hablando del derecho romano, donde ahí se establece el principio de que las normas deben tener la perspectiva de hacia el futuro, es decir, de no aplicar normas hacia el pasado, fue como se fue construyendo un sistema jurídico y un andamiaje en el mundo para efecto de construir normas que pudieran evitar que los poderosos, las monarquías, los imperios, pudieran ir en contra del ciudadano común y corriente. Eso obviamente en México, como antecedente histórico, se establece prácticamente desde la Constitución de 1824, en 1857 se establece perfectamente y obviamente continúa en 1917. Sin duda alguna, en la exposición de motivos se establece claramente que este principio de retroactividad señalado en el artículo 14 constitucional construye una de las figuras que da mayor seguridad jurídica a las mexicanas y a los mexicanos. Eso quiere decir que los poderes públicos, en este caso el poder legislativo, no puede construir un sistema normativo que tuviera como objetivo construir una norma que pudiera establecerse para alguna cuestión del pasado. En este caso estamos hablando del derecho a la pensión, del derecho a las personas a gozar de una remuneración después de 35 o 40 años de trabajo con una relación de contractual de carácter bilateral, empleado-trabajo, y que por lo tanto no puede ser afectada. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este proyecto de reforma constitucional sin duda agrava lo que es el tema de seguridad social, de igualdad, de progresividad, y por supuesto afecta a las familias y en este caso a los hombres y mujeres que le han dado mucho a nuestro país. Esta reforma constitucional sin duda modifica los criterios propios de la Suprema Corte de Justicia, los precedentes, porque pudiera considerar que hay una teoría que se crea la posibilidad de modificar temas en relación con el pasado, pero siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales, derechos humanos, como es el artículo primero, la progresividad, en relación con el artículo 14 constitucional, 123, en donde se establece estas garantías. Y bueno, aquí viene a cuento también la característica de los derechos adquiridos. Y tradicionalmente los derechos adquiridos habían tenido un estatus en donde no se habían podido tocar o se habían podido modificar a partir de una nueva ley que fuera en contra de ese derecho adquirido. Pero parece ser que esta reforma sí va a modificar eso, ¿verdad? Completamente. Aquí lo que se tendría que analizar es esta ponderación de derechos. Es decir, estamos hablando, claro, de una reforma constitucional que afecta uno de los apartados constitucionales más importantes, que es la seguridad jurídica en relación con las mexicanas y los mexicanos con los cuerpos normativos. Ante esa circunstancia, si tú construyes una reforma que afecta los derechos humanos de las personas, en este caso sobre las pensiones que deriva por la vejez, que deriva efectivamente por alguna enfermedad o por, en su defecto por la muerte, para efecto de que la pensión se vaya, en este caso, a los cónyuges y a los hijos. Por ejemplo, es muy lamentable y nuestro sentido pésame para los trabajadores que fallecieron en días pasados en Tabasco, en la refinería. Esto nos da claro que el trabajo en el que se enfrentan la mayoría de los trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, son trabajos de alto riesgo. Es evidente, efectivamente, las plataformas en las hidroeléctricas o en los temas que tienen que ver con
petróleos mexicanos, son trabajos de alto riesgo. Y por eso mismo los trabajadores, ante este contrato colectivo y que algunos otros que son trabajadores de confianza, que están reglamentados en el reglamento de trabajadores de confianza, ahora puedan verse afectados derivada de una reforma que plantea reducirles efectivamente el 50% de su patrimonio. Es decir, ya está dentro de su patrimonio esta pensión. Y resulta que el Estado, construyendo una teoría de austeridad, modifica un reglamento, modifica efectivamente las reglas en la Constitución para quitarles algo que ya les pertenece. Y en ese sentido también hay un tema por demás importante e interesante, que es cuál va a ser el alcance de la reforma, a qué trabajadores va a afectar y también cuál va a ser el estatus legal que va a modificar. Si es que esta reforma, dependiendo de cómo se aplique, podría modificar las condiciones generales de trabajo. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema, doctor Mira, fíjate Armando que uno de Escalante? los elementos importantes de la reforma es que se establece que se dejarán sin efectos los instrumentos jurídicos en los que se establecieron efectivamente los montos de las pensiones que se otorgaron o que se pudieran otorgar hacia el futuro, lo cual es gravísimo, porque te está diciendo que prácticamente los contratos que ya fueron celebrados pudieran quedar sin efectos las cláusulas específicas del contrato colectivo o en su defecto del reglamento de los trabajadores de confianza. Quiere decir que esto va a afectar por completo los instrumentos jurídicos de seguridad y obviamente de la relación contractual que se está realizando. Y con esto se van a afectar claramente los derechos de los trabajadores, tanto de confianza y creo que como los trabajadores de base. Pero algo que me gustaría que pudiéramos platicar, Carlos, como ustedes saben, el doctor Carlos Pelayo es un especialista en materia constitucional y derecho internacional, egresado de la universidad, del doctorado de la Universidad de la UNAM, de la Universidad de la Maestría en Notre Dame, y obviamente él trabajó en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en Washington y en el secretariado de la Corte Interamericana. Y en tu experiencia, Carlos, estos aspectos, de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana y con los asuntos que has tenido la oportunidad de participar y ganar, ¿en qué se afecta la seguridad social en relación con esta reforma? La seguridad social es un derecho que desde hace algunos años la Corte Interamericana ha calificado como un derecho autónomo y justiciable. Y es un derecho, el derecho a la seguridad social, que se conforma por lo que en los abogados llamamos un corpus juris, es decir, un cuerpo normativo amplio que incluye no solamente los instrumentos internacionales y los criterios del sistema interamericano, sino también alcanza a abarcar todos los criterios y tratados de Naciones Unidas, así como criterios de varias organizaciones internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, que es un organismo que es previo a la creación de la ONU y que se creó hace 100 años en la Liga de las Naciones, ha hecho un trabajo importante en definir los alcances y los derechos de la seguridad social. La OIT ha definido la seguridad social y el derecho a la seguridad social como la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso al sistema de pensiones. En particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Entonces, esto nos lleva a considerar que el derecho a la seguridad social no solamente está vinculado al derecho al trabajo, es obvio que está vinculado al derecho de los trabajadores a acceder a una pensión, sino que también está vinculado a otros derechos que se pudieran afectar en caso de que ese derecho a la pensión se afecte. Entonces, una estrategia desde el derecho internacional es ver de forma holística, de forma integrada los derechos, no como derechos separados o independientes, sino como derechos interdependientes. Como lo marca la propia Constitución, los derechos son interdependientes y son indivisibles. Entonces, la afectación a la pensión de una persona seguramente va a traer consecuencias en otros muchos derechos. Y las funciones de los litigios estratégicos en esta materia, pues tienen que ir orientados justamente a atender esas consecuencias pluriofensivas y las consecuencias que puede tener una medida que en principio se pudiera ver solamente como económica en los derechos de las personas y las expectativas de las personas. No solamente de las personas que ya tienen su pensión y que esas personas han vivido su vida y a partir de esa expectativa, sino también de las personas que han cotizado durante muchos años y que han cotizado para tener una pensión de ese tipo en esas empresas paraestatales y entidades estatales que han tenido estas características de ser en algunos momentos de la historia de México el motor económico del país. Entonces, todo esto, de alguna u otra forma, son temas que se han tratado y se siguen tratando desde el derecho internacional de los derechos humanos y un mensaje es claro. Las restricciones a los derechos, a este derecho, a cualquier derecho, las restricciones no pueden ser arbitrarias y también hay una prohibición de regresividad, es decir, que los derechos y el derecho a la pensión no puede ser sometido a una regresividad solamente por una decisión arbitraria. Entonces, todo esto indica que desde el derecho internacional de los derechos humanos, pues eventualmente habrá un reproche fuerte en contra de lo que se está haciendo actualmente
en el país. Sin duda alguna tienes una gran claridad de que esta reforma afecta efectivamente estos derechos individuales, estos derechos humanos, que son obviamente aparte derechos sociales ganados a lo largo de la historia, y que esto obviamente afectaría gravemente nuestra posición de México a nivel internacional en relación de una reforma. Que si bien es cierto que la austeridad pudiera considerarse por temas estratégicos y prioritarios del país, estas no pueden efectivamente violar los derechos humanos de las trabajadoras y de los trabajadores. Te agradezco mucho, Carlos, esta oportunidad de haber platicado contigo, y seguimos próximamente en otras cápsulas para analizar esta reforma que consideramos que va a ser inconstitucional o inconvencional de acuerdo con los criterios de análisis que hemos establecido. Muchas gracias, Román, y muchas gracias a ustedes por su atención. Feliz día.